Bienvenidos al programa número 76 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo, como siempre, con muchas ganas de trabajar Uh-huh. y de difundir todo lo más que podemos, ayudar a nuestros colegas. Claro. Quería recordarle al público que Viviana Mayol, que estuvo con nosotros en estos últimos programas, nos recuerda que en el complejo museográfico de Luján Uh-huh. hay una nueva exposición de Molina Campos, Claro. Trazos en la Intimidad, que abrió el viernes 10 de noviembre y que está la muestra abierta al público. Se pueden visitar los sábados, domingos y feriados de 11 a 18. Así que bueno, esto es una invitación abierta para todo el público. Se aprovecha a ir a la localidad de Luján, no solo la Basílica, que es un hermoso edificio neogótico, el complejo museográfico, y bueno, tenemos ahora esta nueva exposición. Perfecto, y hoy nos vamos a trasladar con Área Protegida a una provincia, más concretamente la provincia de Santa Fe, donde hay una comuna, es decir, que tiene que ver con su fundador, es decir, Manuel Peirano. Esto está en el departamento de Constitución. Para que ustedes lo ubiquen, digamos, está entre lo que sería la suela y el taco de la bota que representa la provincia de Santa Fe. Esto es interesante porque está muy cerca de Pergamino, por la ruta 32, de ahí son 45 kilómetros. Si se va a Rosario por la ruta 9, ahí se puede desde Villa Constitución agarrar la ruta 90 hasta Santa Teresa y la 18 hasta justamente Peirano. Para que tengan alguna relación, está a unos 60 kilómetros de Rosario y a unos 240 kilómetros de Santa Fe. Así que esta visita que vamos a hacer hoy con Carlos Telechea al Museo Comunal de Peirano nos sigue poniendo en contacto con todo lo que se está haciendo en esta materia en nuestro país. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Carlos Telechea. Es licenciado en Museología y Repositorios Culturales y Naturales por la Universidad Nacional de Avellaneda. Es técnico conservador de museos por la Escuela Superior de Museología de Rosario, docente de la asignatura Públicos y Difusión en la Licenciatura de Museología y Conservación del Patrimonio de la Escuela Superior de Museología de Rosario. Tiene un posgrado en Comunicación de Museos en la Universidad Nacional de Córdoba. Es corresponsable del Museo Comunal de Peirano, de la provincia de Santa Fe, de Argentina, y es codirector del proyecto arqueológico Género y Prostitución en Peirano, las casas de tolerancia, aporte a las identidades locales. Es asesor museológico en museos y espacios culturales del sur santafesino. Es miembro de la red Patrimonio en Construcción y es miembro del ICOM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto tenerte, Carlos, en Área Protegida. También aprovecho para saludar a María del Carmen Maza, que como ustedes saben es la presidenta del Comité Argentino de ICOM y que nos ha acompañado en todos los programas que están vinculados a los temas de los museos, haciendo esta recorrida que con Rubén tanto nos gusta de visitar distintas provincias. Así que de mi parte les agradezco muchísimo la participación en Área Protegida.
Carlos, te agradezco muchísimo también tu presencia y por supuesto, María del Carmen, te agradezco la participación y bueno, todo lo que has trabajado para conectarnos con todos estos museos que son tan interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto y agradecido de estar participando en este programa que he visto que me han precedido varios profesionales muy interesantes y espacios, museos también, con los cuales, bueno, uno ha tenido alguna relación o no, y sirven estos programas para conocernos entre todos, así que muchísimas gracias por la invitación. Ujú. Bueno, muchas gracias a ustedes que tuvieron esta idea de área protegida y que nos ayuda a difundir la gran tarea que hacen los museos en las provincias. No importa el tamaño ni la jurisdicción, sino todo lo que hacen por la comunidad, para la comunidad y acompañados de la comunidad. En este caso, en especial, Carlos Telechea nos va a contar de cuán participativo es museo, comunidad, comunidad, museo allí el trabajo. ¿Qué te parece, Carlos, entonces, si para que el público vaya conociendo, nos decís, bueno, por supuesto, dónde está la localidad de Peirano y si haces una breve reseña del museo, su conformación, tal vez la historia de la localidad también, que son muy interesantes porque todas estas localidades que a veces son un poco más pequeñas, tienen una historia riquísima. Muchas veces uno recorriendo la provincia de Buenos Aires, yo me encontré con una historia, pero maravillosa, de localidades muy pequeñas y que son muy enriquecedoras. Así que si nos das a nosotros y al público una breve reseña de la Claro. localidad, del museo y de las actividades también, ¿por qué no? Bueno, te agradezco la pregunta, Rubén, porque en la fundación del Museo de Peirano está muy estrechamente relacionada con la fundación del pueblo. En el sur de la provincia de Santa Fe, en la década del 90, hubo como un boom, vamos a llamarlo así, de creación de museos en el momento, ¿no? Como un número redondo, el 100, se pensaba que hacía falta de espacios para conservar la memoria de esas localidades. De distintos tipos de gestiones. Hay gestiones privadas, gestiones municipales, gestiones comunales. El pueblo de Peirano se fundó en 1891. La provincia de Santa Fe, a finales del siglo XIX, incentiva muchísimo la creación de pueblos y colonias en tierras que eran privadas y donde los fundadores, vamos a llamarlos así, como Manuel Peirano, hace donación a la provincia de todos los terrenos que se iban a usar para lo público, es decir, las calles, las plazas, el solar que iba a ocupar la municipalidad, el solar de la iglesia, el lazareto o el hospital, el juzgado de paz, las escuelas. Y bueno, y en derredor de esos pueblos se fueron creando las colonias, ¿no? Porque estos pueblos tenían una función productiva también. Sin olvidar la presencia desde el inicio de la estación Peirano, que es una de las primeras acciones de avanzada que hace el fundador de donar una porción de terreno para el Ferrocarril Central Argentino, con la condición de que esa estación se llamase Estación Peirano. Luego viene el pueblo. Como les decía, 100 años después, en el año 1991, el entonces intendente, presidente comunal, tenemos acá en las localidades de menos de 10.000 habitantes, que llamamos presidentes comunales en Santa Fe, el señor Laureano Rufach, decide crear un museo con características comunales, es decir, que va a estar sostenido por la comuna. Y eso por ahí es lo que nos diferencia con otros museos, que hasta el día de hoy nuestro museo se pudo sostener después de 32 años de actividad ininterrumpida. Esa es un poco la reseña de cómo surge el museo. Y las colecciones, bueno, las colecciones del inicio tienen que ver con cosas que los vecinos fueron pensando que tenían que estar en un museo. Tenemos que ponernos 32 años atrás y pensar que esa gente quizás nunca en su vida había visitado un museo y era muy difícil hacerle entender a esos habitantes, bueno, ¿qué vamos a hacer en un museo? ¿Y por qué una comuna de un pueblo con la cantidad de gente como tenía Peirano tenía que sostener un museo como una repartición comunal más? Entonces, bueno, ahí
Esa es un poco la historia de la institución. Claro. Es muy interesante lo que decís, Carlos, porque recorriendo la página del museo de ustedes, encontré que hay donaciones, que el pueblo, que la gente del pueblo dona al museo, y me encontré con un caso que para mí fue como muy sensible, porque esta persona que dona las herramientas del padre, ¿no? Que era carpintero y realmente todas esas herramientas que son tan rústicas, si uno se pone a verlo, hoy en día cómo trabaja un carpintero con una tecnología súper avanzada y cómo trabajaba hace apenas 40, 50 años atrás, ¿no? No estamos Sí. hablando ni hablar de lo que eran las herramientas en el medioevo, así que, no, ¿por qué no nos contás así ese proceso de donaciones que son tan interesantes para la colección de los museos? Bien, nosotros decimos que las colecciones de nuestro museo tienen una gran dosis de emoción. Más allá del valor de la pieza, el valor material o histórico, hay una cuestión emocional en las personas que donan y que nos traen los objetos. Por eso yo les decía al comienzo de cómo esa idea del museo se va cristalizando en estas 3 décadas que tiene, porque no se al comienzo la idea del museo era, bueno, te dejo esto porque a mí me sobra, ¿no? Porque Ujú. en casa molesta, y hoy al contrario, es, bueno, lo dejo en el museo porque es el lugar donde mejor va a estar cuidado. Y eso se repite en la gente y a nosotros nos pone muy contentos. En ese caso, nosotros desde el año 2018 empezamos un trabajo muy fuerte con acondicionar la zona de depósito, le decíamos en ese momento, y a partir de que la gente del pueblo y de comunidades vecinas fue viendo cómo guardábamos esas colecciones, las donaciones se incrementaron exponencialmente. Hoy estamos recibiendo alrededor de 100 donaciones, un promedio de 100 donaciones por año, Ujú. cosa que es muy interesante, pero a la vez es un gran problema en cuanto al espacio. Te iba a preguntar al respecto, Carlos, porque muchas veces creo que es necesario, no sé si formar algo así como un comité o que haya un proceso de selección de las donaciones. Digo, habiendo trabajado tantos años en museos, a veces nos encontrábamos con problemas, esto que muy bien expusiste vos, que muchas veces por fallecimiento, por mudanza y demás, se quiere llevar a un museo aquello que no se puede ya tener por espacio, por lo que fuera, pensando que el museo tiene la obligación de recibirlo, y esto no es necesariamente así. Y por otro lado, muchas veces nos pasó que te pedían lo que era la carga de exposición, es decir, bueno, yo dono esto en tanto siempre está exhibido. Lo cual también es un problema porque un museo, sobre todo ahora, antes eran mucho más estáticos, cambiaban menos y se pensaba que siempre tenían que estar igual, hoy no es así, y entonces eso te trababa en la situación de poder efectuar las modificaciones posibles. ¿Ustedes tienen algún criterio, por así llamarlo, de selección y la posibilidad incluso de decir, no, bueno, no, no es para que traigan cualquier cosa, es decir, muy bienvenidas las donaciones, pero tienen que ser representativas de la historia de la comunidad, supongo yo, y demás, y no es un todo vale, porque si no, lo que decís es cierto, no hay depósito que aguante, y encima después nunca se van a exhibir porque no tienen sentido para la muestra, digamos, que se puede hacer. Sí, sí, bueno, varias cosas. Con respecto a eso, nosotros tenemos la ventaja de que somos 2 personas a cargo del museo en Peirano. Cosa que uno por ahí dice, son 2 personas, uy, qué poco, pero hay que ponernos en el lugar de que estamos en un museo comunal de un pueblo que tiene menos de 3.000 habitantes. Claro. Estamos a 60 kilómetros de Rosario, estamos muy cerquita de Rosario, de Pergamino, en el límite con la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Santa Fe, eso omití decir. Entonces el hecho de nosotros ser de la localidad, criarnos acá, haber nacido, conocemos muy bien de dónde pueden venir algunas piezas, algunos objetos, algunas historias que, digamos, bueno, esto es importante que esté en la institución. Claro. Pero ¿qué pasa? En el último tiempo, como el museo fue creciendo, se fue haciendo cada vez más profesional el trabajo, han aparecido donaciones que no tienen que ver específicamente con la historia de la localidad. Uh-huh. Por
ejemplo, en las colecciones textiles. Nosotros en el último tiempo estamos haciendo mucho énfasis en coleccionar indumentaria. Ujú. Pero ¿qué pasa? Hay un fuerte núcleo de indumentaria que tiene que ver con la historia de la comunidad, pero por ejemplo, hay gente de Rosario, estamos muy cerquita, que conoce al museo y dice, bueno, no, yo quiero donar esto al Museo de Peirano porque sé que ahí les interesa la temática y sé que esa pieza se incorpora a una línea cronológica que a nosotros nos falta, no sé, un vestido de 1890 como es el último que llegó. Ujú. Entonces son varios factores. Claro. El tema de las políticas de adquisiciones para mí son muy complejas porque al fin y al cabo pasa por la decisión o no de las personas que están acá. Ujú. En lo que hemos sido muy estrictos es, por ejemplo, no recibimos más máquinas de escribir. Te doy Claro. un ejemplo Sí, concreto. ahí, concreto. Porque las máquinas de escribir son de las primeras cosas que han llegado y uno puede trazar una historia de la máquina de escribir desde el final del siglo XIX hasta las últimas de que se usaron en la década del 80. Entonces, eso ya está, no recibimos más. Planchas, te doy otro ejemplo básico. Claro. Planchas no recibimos más. Salvo que sea la plancha de la partera del pueblo que con esa plancha la usaba para planchar las sábanas Claro. de la casa donde internaba las parturientas. Bueno, siempre uno está viendo el objeto, por el objeto en sí, quizás interesa, pero si eso le sumamos una historia que acompañe, que lo enriquezca, bueno, ahí lo ponemos en la balanza. Y más allá de ser dos personas, tenemos un equipo de amigos, colaboradores, que por ahí no conocemos tanto de herrería, pero le preguntamos a alguien, che, ¿te parece que esto está bueno que esté en el museo? Entonces siempre es un proceso como muy dialogado el ingreso de colecciones. No sé si respondí un poco a lo que me preguntaba. No, perfecto. Está clarísimo y evidentemente yo creo que también eso forma conciencia en los habitantes de lo que es el museo, que no es una acumulación de objetos, sino que realmente tiene que ver con un mensaje donde ahí se combina el objeto con la historia, digamos, porque porta, y entonces eso también jerarquiza el museo, ¿no? Es decir, no se tendría que sentir mal aquel al que se le dice, no, mire, este objeto ya está, por ejemplo, el caso de una máquina de escribir, no, esto ya está resuelto, es decir, estamos tratando de generar algo mucho más heterogéneo para que todo se refleje, no solamente un aspecto, así que me parece muy bien, digamos, lo que el criterio que hacen. ¿Cómo se las arreglan siendo dos para tener abierto el museo y demás? Eso es complicado, supongo. Sí, el museo está abierto de lunes a viernes por la mañana todos los días Uh-huh. y está abierto también miércoles, jueves y martes, miércoles, jueves y viernes también por la tarde. Uh-huh. Nos vamos turnando. Claro. Nos turnamos, tenemos dos o tres días que compartimos el trabajo en el mismo horario, pero bueno, mi compañera Gabriela, la verdad que es un lujo también de compañera de trabajo, porque tiramos para adelante los dos de la misma manera, con el apoyo de la comuna de Peirano, obviamente, que hay cosas que hemos logrado que antes no podríamos haberlo hecho. Entonces, es un gran equipo de trabajo. Contabilidad de la comuna, que nos ayuda también muchísimo a solucionar muchos temas, por ejemplo, presentarnos en capacitaciones, en congresos. Bueno, hemos recibido algunos premios de nación y eso, y toda esa parte contable se maneja desde la administración comunal. Uh-huh. Y decime, Carlos, porque, claro, vos estás dando una escala de un pueblo pequeño, y el museo también está como armándose. ¿Tienen visitas de escuela? ¿Van chicos a visitar las colecciones? ¿Cómo es eso? Sí, el público escolar es lo principal que tenemos. Peirano es un pueblo que tiene todos los niveles escolares garantizados, desde maternal hasta un EMPA. Nos faltaría algo universitario, pero bueno, hoy en día con la tecnología esas cosas se pueden suplir. Pero por suerte tenemos niveles escolares, todos pasan por el museo. En algún momento del año, 2 o 3 veces por año, visitan las escuelas del museo, así que se trabaja siempre. Con los que más hemos trabajado fue con una escuela especial que tenemos en la localidad, que realmente es una escuela modelo de
de la modalidad con la que trabaja, del amor con el que trabaja. Y esa escuela se llama Paquita Martín, porque fue una de las primeras maestras que hubo en Peirano. Resulta que nosotros tenemos la colección de Paquita Martín. Entonces, esos objetos es interesante cómo dialogan hoy con los nuevos estudiantes, cuya escuela se llama de esa manera, ¿no? Y acercarse a la figura de Paquita de otras formas a partir de los objetos o de las cosas que ella usó, de sus libros, de sus escritos. Así que trabajamos muy bien. No quiero decir con esto, por ejemplo, no trabajemos con la escuela secundaria, que desde el año pasado tenemos un proyecto de pasantías, donde vienen los chicos de quinto año a completar su formación una semana en el museo. Así que con todas las escuelas estamos trabajando, sí. Qué importante eso que decís, porque nosotros desde ICOMOS también estamos trabajando en temas que asociados al patrimonio, a la educación, porque muchas veces los que somos docentes universitarios o de pronto somos miembros de estas organizaciones que reúne a especialistas y se trabaja a un nivel bastante elevado, por cierto, porque se trabajan con criterios y documentos internacionales y toda la teoría de la conservación. Muchas veces nosotros no tenemos la facilidad o la sabiduría para transmitirle a los chicos. Entonces, formamos docentes para que puedan eh, transmitir y de pronto que el tema patrimonio esté en las aulas, ¿no? A mí me parece que es un trabajo que queda mucho por hacer en todos los niveles y en todo nivel de ciudad, ¿no? Pequeña, grande, ciudades capitales, no importa, porque es un poco como venimos hablando con Rodolfo de hace mucho tiempo, que, bueno, normativas hay, especialistas hay, espacios de conocimientos científicos hay, pero hay que trabajar en la divulgación, básicamente, ¿no? Porque estimular a los chicos para que conozcan y entiendan todo este mundo del museo, del conocimiento histórico, sacarle un poco esa pátina que muchas veces la gente lo ve como una cosa nostálgica, romántica, y que en realidad lo que uno está haciendo es enseñando historia, ¿no? Y asociarse a un mundo que tiene que ver con la identidad local. Sí, es importante lo que decís, pero yo más que los chicos trabajaría en el tema de los docentes. Cuando los docentes descubren al museo como aliado, ahí hay algo que se da y que empieza a marchar. A nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Porque uno puede divulgar, mostrar, invitar, pero cuando realmente hay una retroalimentación, es ahí lo que interesa, que no sea solamente una visita, vamos al museo porque es el aniversario de la historia del pueblo. Claro. Buenísimo que vengan, pero a partir de eso, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que el trabajo, más allá de con el chico, que el chico lo podemos tener todos los días en el museo, porque el museo está en la plaza del pueblo, o sea que es una visita casi constante. A la tarde vienen chicos al museo, solos o con sus amigos. Buscar como aliado al docente. ¿Qué podemos construir entre los dos? Porque si no es como un diálogo ahí, perdón, no es un diálogo, es una emisión de un mensaje sin una contrapartida. Entonces, está buenísimo eso lo que comentás, Rubén. Ahora, qué difícil debe ser, Carlos, hacerse cargo de todas las cosas que implica un museo, que es realmente muy complejo, porque por un lado, cuando están los visitantes tenés que atender al visitante, pero también tenés que estar a cargo de la documentación de las piezas, sean muchas, sean pocas, las hay. Tenés que hacer conservación preventiva, tenés que hacer restauración en los casos que así lo amerite. Y además esta especialización, porque vos decías, escuelas que trabajan con capacidades diferentes implican una modalidad desde la perspectiva de la accesibilidad que hay que saber manejarla, realmente es complejo, y todo está resumido en ustedes dos, digamos, que están a cargo del museo, digamos, realmente se hace bastante complicado, supongo yo, la acción. En cuanto a lo educativo, yo tengo la suerte de que mi compañera es docente de plástica, entonces tiene un manejo con las escuelas, que ya lo trae desde su profesión. Pero también, volviendo un poco a lo que hablábamos recién con Rubén, esto de
yo no puedo ser especialista en personas con discapacidad, pero para eso está el docente. Bien. Entonces, su docente es quien va a ser el, digamos, ¿cómo podemos llamarlo? La transposición de lo que yo le estoy comentando a los chicos, a las personas con discapacidad. Ujú. Entonces, se da de una forma muy natural, pero es cierto también que al ser dos personas es complejo hacerse cargo de un museo que va creciendo de la manera que va creciendo este museo, pero por suerte tenemos mucho acompañamiento, hasta te diría del personal de la comuna, por ejemplo, del obrador comunal, del capataz de la comuna, que es herrero, que nos construye las parrillas para el proyecto REOR, que ahí estuvimos participando con ICOM. Es un museo realmente que participa la comunidad. Si no, no podría ser de otra manera. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida. En este caso nos acompaña, ¿no es cierto?, Carlos Telechea, del Museo Comunal Peirano, que está en la provincia de Santa Fe. Carlos, a mí me gustaría que comentaras, porque estás trabajando fuertemente en aplicar el sistema REOR, cuya práctica se hizo en Corrientes este año, en marzo, y porque se abre este nuevo espacio de visita para la comunidad, o posible apertura. Y bueno, que nos cuentes esta experiencia que estás llevando adelante. Bueno, con María del Carmen, con vos, María del Carmen, tuve el gusto de conocerte en Corrientes. Realmente fue muy provechoso la participación de nuestro museo, con las características que tiene nuestro museo en un proyecto REOR. Fue un lujo, fueron 15 días muy intensos en el Museo de Bellas Artes de Corrientes, donde aprendimos la metodología, pero más allá de aprender la metodología, el proceso, ¿no?, de compartir con compañeros que tienen las mismas realidades en otros museos. Y en ese sentido lo que hicimos fue empezar a aplicar, y más que aplicar, pensar de qué manera íbamos a llevar adelante la reorganización de nuestra reserva en nuestro museo, teniendo en cuenta también lo que decía Rodolfo, ¿no? Somos dos personas que se iban a encargar de hacer esto. Lo que hicimos fue, por primera vez, pensar en museo cerrado. Tuvimos que cerrar al público porque el museo funciona en un edificio de 1922 con una ampliación, pero es un edificio relativamente pequeño, entonces todas las colecciones tuvimos que mudarlas a las salas de exhibición y empezar a acondicionar el espacio que en el año 2018 ya se había acondicionado de la parte de edilicia, pero ahora el tema de mobiliario, disponer de estanterías, bueno, todo eso es lo que estamos haciendo ahora en este momento. Pero pensar en museo cerrado implicaba, bueno, que la gente no nos visite, que perder ese contacto. Entonces lo que hicimos fue mostrar lo que se está haciendo en las redes del museo, tanto en el Facebook como en Instagram. Es decir, evidenciar el proceso de reorganizar una reserva de museo a través de las redes sociales. Que nos parecía también fundamental esto de mostrar, bueno, ¿qué hacen en el museo? Bueno, estamos haciendo esto. Claro. ¿De qué manera guardamos esto? Bueno, lo guardamos de esta manera. De alguna manera, entonces, el museo sigue abierto, pero a través de la virtualidad, y nos permite también hacer foco en algunos objetos que hacía mucho que no veían la luz. Por ejemplo, un banquito que subimos hace poco, ahora vamos a hacer una colección de juguetes que hay en el museo. Y que para nosotros también es un redescubrimiento de lo que el museo fue guardando en estos 32 años de vida. Así que sí, el proyecto REOR realmente es
es muy importante para nosotros. Haber sido seleccionados realmente para las características de nuestro museo fue una cosa muy importante estar en ese equipo de trabajo. No, también quería decir, y para fortalecer un poco lo que decía Carlos, lo importante que es que los museos en la actualidad están habituados y usan mucho las redes, Facebook o Instagram. Yo creo que es fundamental. Nosotros que somos ya de una generación bastante más antigua y que nacimos con, no sé, con la radio a bombilla, pero no importa. Me parece que de la forma que se están adaptando los museos a esta nueva tecnología, no solo que está bárbaro, sino que es ultra necesario, por lo que comentaba recién. Sí, es muy importante y es a las funciones tradicionales que tenemos los museos, tenemos que sumarle el hecho de el ejercicio de comunicar lo que hacemos en las redes sociales. Porque hay gente que quizás nunca en su vida va a visitarnos, pero por ejemplo tenemos gente de otros países que están siguiendo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un especialista en textiles en España sigue lo que estamos haciendo nosotros y nosotros le consultamos a ella. Es decir, es un mundo interesantísimo y desde el momento que pensamos en tener redes sociales, las pensamos como una extensión del mismo museo, no que sea solamente un canal de, mañana se inaugura tal cosa, no, algo como el museo mismo, participativo, que la gente participe de eso. No, que iba a comentar que las redes posibilitan una nueva manera de comunicarse, aunque la gente, bien lo has dicho, Carlos, por ahí no va la propia comunidad, pero ayuda a otra cosa, a que si dona, sea sin cargo, porque sabe que si no está expuesto, momentáneamente está en un área que está cuidada y que en algunos momentos también podrá ser visitable. Exacto. Porque no es que uno puede mostrar las reservas todos los días, ¿no? Pero también agiliza esta cuestión o flexibiliza, porque a veces la gente no quiere que donar, pero que se vea su donación, que el famoso caso de el don de donar, ¿no es cierto? Ese interés. Pero si uno tiene este otro espacio bien acomodado, entonces ayuda a flexibilizar esas posturas. Sí, tiene que ver con lo que decía Rodolfo al comienzo, esto de las donaciones con cargo. Bueno, eso pasaba al comienzo del museo, que la gente donaba y quería ver la pieza. Claro. Hoy ya es como menos frecuente. Sí, por ahí está el pedido, yo doné tal cosa, ¿dónde está? Bueno, está acá, como vos decís, María del Carmen, ahora va a estar en este espacio, que la gente lo va a poder ver mejor, van a estar a la vista, se van a poder localizar mucho más fácil. También es importante esto de que en cuanto a las donaciones, nuestro museo recibió el año pasado una donación de 200 obras de arte de un pintor contemporáneo, Quinquela Martín, con la condición de que se haga un museo de arte en Peirano. Entonces, bueno, también en esto de pensar las donaciones, bueno, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no tener un espacio de arte en la comunidad y que eso sea un puntapié para fomentar las producciones artísticas de la región, ¿no? Nosotros ya nos pensamos como en clave regional. Y bueno, estas señoras Marta y Norma Pisano donaron no solamente las obras, sino también los fondos para construir una sala. O sea que la jugada salió muy bien. Logramos una ampliación que teníamos ahí pensada, proyectada, pero bueno, este espacio va a ser un espacio de arte, el espacio de arte Pisano, porque va a llevar el nombre del artista, pero va a ser un espacio abierto también a artistas y a la comunidad en general. Sí, muy interesante que también abran el juego a otras especialidades. El hecho de incorporar estas donaciones de estas pinturas hace que el museo se enriquezca y bueno, que tengan material de la localidad, porque Luis José Pisano es de la localidad de Peirano, ¿no? Tengo entendido. No, Pisano no era de Peirano. Entonces, No. él es un pintor ítalo-argentino. Y bueno, nosotros empezamos a tener relación con las hijas del artista, y por el trabajo que nosotros veníamos haciendo, decidieron donar parte de su colección de arte al museo.
y su archivo, cosa que es muy rico, porque por ejemplo hay cartas con Quinquela Martín, nosotros tenemos un Quinquela también en la colección, entonces como que las colecciones empiezan a dialogar de otra manera, ¿no? Y como que se van potenciando. Así que bueno, el artista no era del pueblo, pero, pero como dice Marta, una de las hijas, la tierra es una, y bueno, y hay cosas que son para compartir. Y bueno, muy generosas ellas. Claro. Te iba a preguntar en este sentido, Carlos, porque al ser un museo justamente de estas características comunales, si también le da la posibilidad de hacer algunas situaciones de historia oral, porque me imagino que será muy interesante que las personas, sobre todo las mayores del pueblo, es decir, puedan contar y expresar aquellas vivencias, aquellas instancias de cómo era, es decir, Peirano en sus inicios, es decir, ya tiene más de un siglo, evidentemente, y como decía Rubén al principio, son comunidades que son muy ricas en su historia, y además de los objetos, es decir, quizás también se puede desde la historia oral hacer algo. Sí, actualmente no estamos haciendo registros, que es algo que lo tendríamos que hacer, pero nuestro museo tiene un archivo sonoro, que fue una de las primeras cosas que se hicieron cuando se pensó en armar un museo. Claro. Y ella, junto con el personal del inicio del museo, empezaron a hacer entrevistas a gente que hoy ya no está, pero entrevistas riquísimas de cómo era la cocina cómo era una cocina en 1900, cómo era el trabajo de la partera, no sé, cómo era la vida en ese momento. Y tenemos la suerte de que eso está, y de esta Paquita Martín la tenemos a ella relatando su llegada al pueblo. Es decir, tenemos material sonoro registrado. Hoy con lo audiovisual sería bien, pero bueno, todo lleva su tiempo, es costoso, y bueno, estamos ahí en proceso también de trabajarlo. Y con esta antropóloga, como les comentaba Cristina, estamos llevando a cabo un proyecto de arqueología urbana en un predio de la localidad donde funcionó uno de los primeros prostíbulos en el pueblo, en 1913, pensando también en historias que en el pueblo no estaban del todo contadas, no estaban del todo conocidas. Entonces, bueno, Peirano tuvo una tradición prostibularia muy, muy importante a comienzos del siglo XX, muy emparentado con lo que es Pichincha en Rosario, no sé si han escuchado. Así que bueno, estamos trabajando con un equipo de la Universidad Nacional de Rosario en recuperar ese espacio también. ¿Y las excavaciones están a cargo de ustedes mismos? ¿Hay un equipo que está...? Bueno, que el equipo de trabajo está conformado por personal del museo y por estudiantes y egresados de la Universidad Nacional de Rosario de la carrera de Antropología, con el aval del Ministerio de Cultura de la provincia, de la Secretaría de Patrimonio. Y vos decías que están trabajando, que tienen un breve archivo sonoro, que a mí me parece maravilloso eso, porque la verdad que la riqueza de esas entrevistas son realmente muy, muy valiosas y muy emotivas, porque no solo tiene el valor de la historia, sino que escuchar la voz de gente que ya no está y que de pronto uno pueda tener un recuerdo, un afecto, eso tiene una carga emocional enorme y yo siempre aposté a esos archivos, ¿no? Hoy la tecnología lo facilita muchísimo con un teléfono. Casi que tenemos todos, se pueden hacer archivos hermosos con gente que, bueno, con la gente mayor que tal vez queda poco de vida y puede aportar muchísimo conocimiento de la vida cotidiana, fundamentalmente. Sí, es fundamental. El archivo sonoro, la verdad que a nosotros nos ha dado muchas satisfacciones, porque ahí hay mucha información que de otra manera no la tendríamos, ¿no? Lo cotidiano, el día a día del pueblo no está. Nuestro museo también tiene otra dimensión, que es el archivo histórico, que es un archivo que se conformó con los fondos producidos por la comuna de Peirano, que van desde 1900 hasta el 2001, creo que es. No recuerdo bien. Entonces, todo ese material en papel también está en el museo, sumado al archivo fundacional, es decir, el archivo privado del fundador del pueblo. También lo tenemos nosotros en la institución. Entonces, es un museo con muchas aristas actualmente, que necesitamos gente que acompañe, que venga
que ustedes que nos ayudan a difundir, que es importantísimo, porque, y abrir juego a las universidades, a las escuelas, a investigadores que quieran participar, al ICOM mismo, que hoy este año tuvimos la suerte de que nos acompañe en este proyecto de REORG. Así que bueno, eso es muy importante, como estar en contacto, ¿no? Mostrar lo que uno hace, porque si no queda en las cuatro paredes del museo. Necesitamos Tal, que gente acompañe. Sí. tal cual. Vos Es- sabés que cuando vos hablabas de este archivo sonoro, me recordaba que en la época que yo estuve director provincial, nosotros hicimos unos programas de generar este tipo de archivos con egresados del Colegio Nacional de La Plata. Y entonces hicimos una convocatoria abierta y vino gente de muchas generaciones. Y vos no te podés imaginar lo rico que fue, porque claro, un egresado de la escuela primaria de hace 60 años, de pronto contaba sus experiencias y después contaba a alguien que había egresado hace 10 años, ¿no? Claro. Entonces, se hizo un material hermoso y muy rico y como una fuente de conocimiento para historiadores también, ¿no? Porque permitía eh, eh, reconocer las diferencias generacionales, bueno, del mismo colegio que tiene ya es más que centenario. Sí, y está bueno esto que decís, las diferencias, pero en el caso de nuestros pueblos, reconocer las continuidades. Ujú. Que eso también eh, es muy interesante para los chicos, para los estudiantes, decir, bueno, en este lugar que estuvo la herrería, bueno, ¿qué está pasando ahora? Ah, es mi casa. ¿Eh? Estas Mm. cosas que, el Peirano es uno solo, el pueblo, pero como que tiene capas, ¿no? Y Claro. esas de los que nos precedieron. Por eso es muy bueno esto del archivo sonoro y ojalá que lo podamos continuar. Pero bueno, hace falta gente y hace Ujú. falta ganas y trabajo. Sí, aparte por lo que se ve, como dijiste vos, tiene muchas aristas, avanzaron por todos lados, ¿no? Por una colección de indumentaria, de herramientas, de máquinas de escribir, de pintura, de archivo oral y también un archivo histórico que me parece que es fundamental para un pueblo de Sí. esas características. Me parece que podría ser valioso que trataran de hacer convenios o con la Escuela de Archivología y que puedan hacer pasantías en el museo, digamos, acondicionando el archivo, o con otras instituciones, hacer, convenios de investigación también, ¿no? Que hay tantos historiadores y antropólogos. Que puedan basar sus investigaciones o asentarlas allí en el museo y es una manera de colaborar, de convertirse voluntarios también. Sí, claro, sí, seguro. Este año estuvimos participando con el Instituto de Historia de Galileo Galilei de Rosario y ellos han venido los historiadores o estudiantes de historia han venido a participar, pero de la etapa del registro de las colecciones arqueológicas. Como vos decís, María del Carmen, es importante que este tipo de instituciones se sumen, que lo conozcan al museo o a estos museos que por ahí no son tan conocidos, no son de los conocidos en primera línea, pero que hay grandes temas para investigar. Por ejemplo, esto de la prostitución es un gran tema, y Sí. más que nada en los contextos actuales, ¿no? Yo digo esto de que los temas que el museo tiene que tratar tienen que tener como una reverberancia en el presente. Si no, es una simple exposición de cosas porque sí, pero necesitamos que esas cosas que nos hablan, bueno, ¿qué nos pueden decir hoy? ¿Mm? Eh, Carlos, sí, ustedes han obtenido un premio, se presentaron a mecenazgo, ¿no? Presentaron un proyecto a mecenazgo y han sido seleccionados. Contanos un poquito de eso. Sí, el premio es el del registro de museos argentinos, que es la primera vez que se otorgó, y nuestro proyecto Vestidas para la Historia, que fue una exhibición que hicimos en nuestra colección de alrededor de 20 vestidos de novia que el museo tiene, se exhibió en una tienda que hace muchos años que está cerrada. Solicitamos las vidrieras de esa tienda y se reabrió la tienda con la colección del museo
digo esto, ¿no? Buscando estrategias al espacio. No Ujú. tenemos casi espacios de exhibición actualmente. Entonces, bueno, sacar la colección fuera del museo a un lugar que fue central en un momento de nuestra historia, de nuestro pueblo, y que hoy ya no lo es, pero bueno, lo fue durante 2 meses de este año. Ese proyecto, Vestidas para la Historia, fue seleccionado por el Ministerio de Cultura de Nación y ahí obtuvimos un premio económico por el llevarlo adelante. Ujú. Y también el proyecto fue seleccionado por el Ministerio de Cultura de Santa Fe para editar el catálogo de esa colección de vestidos. O sea que eso es lo que estamos próximos a presentar, el catálogo de esa colección. A mí me gustaría saber, Carlos, no sé si vos sos oriundo de Peirano o no, ¿cómo surgió en vos esta pasión por el tema de los museos y estudiar la carrera y dedicarte así con tanta pasión a esta tarea? Bueno, mira, Rodolfo, cuando me preguntan eso es como, no sé bien por dónde salir con la respuesta, porque es como que algo que siempre estuvo en mí, en esto de buscar, interesarme por la historia local. Yo cuando estaba en el colegio secundario, me presento un día como voluntario del Ujú. museo comunal, y ahí tuve la suerte que Gabriela me recibe y las comunas sucesivas me siguieron recibiendo hasta el día de hoy, que soy empleado de planta, ¿no? De la comuna de Peirano. Eh, y eso hizo que me interese cada vez más por la cuestión patrimonial, Ujú. muy de chico, y tanto así que yo arranqué estudiando historia y veía que en historia a los historiadores, no sé si habrá algún historiador por acá, Yo. pero le falta, sí, bueno, ahí está, Rodolfo. No voy a generalizar entonces mi respuesta, pero faltaba esa dimensión de lo que nos puede transmitir el objeto. El objeto en sí, no digo una virome, digo desde un archivo, desde una entrevista oral, desde, no sé, una herramienta. Entonces, como que me faltaba eso de decir, me interesa mucho más esto otro, desde lo material, que la otra cuestión histórica que, sin duda, el museo necesita de historiadores. Pero Ujú. yo me siento más cómodo haciendo esto, Bien. cuidando, preservando, haciendo de mediador entre esos objetos y las comunidades, la comunidad que viene a participar, o los chicos de las escuelas. Entonces, de ahí me fui interesando más por la cuestión más patrimonial, y por el cuidado, por la conservación, la restauración también. Que eso sin dudas en nuestro museo, como somos tan pocos, nos llevó también a la gestión, ¿no? Porque nuestro museo necesita ser gestionado y bueno, también se hace desde acá. No sé, Sí, Néstor. permitime, yo soy arquitecto, Rodolfo historiador, bueno, usted es museólogo, pero todo está articulado absolutamente. Tiene que ¿Seguro? ver con el conocimiento histórico, con conservar testimonios del pasado para que nosotros en el presente podamos decodificar ese mensaje que viene del pasado y además conservarlo en su autenticidad para que futuros historiadores lo puedan decodificar desde otro contexto histórico, Tal cual, tecnológico. tal Y cual. yo creo que esa es la misión, ¿no? Porque a mí me parece que yo insisto permanentemente cada vez que nos toca dar una charla sobre este tema, que más allá que podamos ser nostálgicos porque nos gustan las cosas viejitas, pero tiene un sentido científico la conservación y que tiene que ver con la decodificación que puedan hacer investigadores del futuro sobre ese mismo Exacto, objeto. exacto. Así que me parece, sí, yo creo que todos estamos asociados, ¿no? Porque de alguna forma u otra, este instante, este momento que nos toca compartir los cuatro, tenemos muchos puntos en común, que nos agrupa la historia, el conocimiento del pasado y bueno, todo ese tema. María del Carmen, ¿querías comentar algo? Sí, que no hay que olvidar que el museo brinda una posibilidad que es casi única, que es la polisemia propia del objeto, Ujú. y la tridimensionalidad de ese objeto. Entonces,
lo puede estudiar el investigador historiador, pero también el arquitecto. Te vamos a permitir, Rubén, que vayas a investigar. El historiador, le vamos a permitir a Rodolfo, ¿no es cierto, Carlos? Sí, seguro, cómo no. Quizás lo que pasa es que los museólogos tenemos otra manera de contextuar y de verlos, y no apuntamos hacia un solo lado, sino que siempre abrimos como un panorama amplio, la colección de cuadros o de herramientas o eso, Sí. siempre estamos seguros que nos van a dar mucha información más allá que aquella de ser una herramienta nada más. Yo digo que, exactamente, María del Carmen, yo digo como que los museólogos hacemos el camino inverso, porque por ahí los historiadores llegan por otro lado al objeto, o a los objetos, o a las colecciones, y nosotros hacemos al revés, ¿no? Partimos de una colección. Vamos al caso la colección de indumentaria, que ahora recibimos una donación impresionante de ropa interior de la época victoriana, del 1900. Entonces, a partir de esa donación, que nosotros tenemos, bueno, han llegado corsets, calzones, camisones, cofias, desde eso hasta el vestido de 1890. Bueno, nosotros como museólogos entramos a la historia por esos objetos y ahí Claro. empezamos a ver el panorama de la mujer a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo esa figura femenina se fue modelando con esas estructuras internas que tenían esos vestidos, por qué se modelaban, bueno, para qué. Bueno, ahí entran los historiadores también, ¿no? La consulta siempre a otros profesionales. Bueno, en estos minutos finales yo realmente quería agradecerte muchísimo, Carlos, tu presencia aquí en Área Protegida, por supuesto también a María del Carmen, que siempre tan gentilmente nos acompaña y nos ayuda en esto de ir recorriendo nuestro país en las distintas manifestaciones de museos. Así que de mi parte un fuerte abrazo, un gusto enorme y felicitaciones, ¿no? Porque sé que es un trabajo arduo el que están haciendo, pero con tanto gusto seguramente, Sí. con tanto amor que realmente es maravilloso, me encanta. Bueno, yo, Rubén, Rodolfo, agradecerles muchísimo este espacio, y María del Carmen, bueno, muchísimas gracias por haber pensado en mí y proponerme para este programa. Estoy muy contento de que nos hayan tenido en cuenta para difundir nuestra actividad, nuestro museo, y bueno, a disposición siempre de lo que necesiten. Igualmente, yo también los voy a tener en cuenta para difundir las actividades que el museo hace. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por haber abierto de esta manera las puertas de tu museo y del mundo laboral de los museos. Estuvo muy lindo esto que dijiste, bueno, mostrar qué hace el museo cuando tiene sus puertas cerradas. Y bueno, nada, siempre ICON y acá con Área Protegida para difundir lo que hacen, así que a disposición, y gracias por habernos dado este tiempo. Gracias, Rubén, Rodolfo. Gracias, Carlos, gracias, María del Carmen. Y por supuesto también gracias, Rodolfo. La verdad que estos espacios así que nos permiten conocer el interior de nuestro país y todo lo que hacen los museos, me encanta. La pasé muy bien y te agradezco muchísimo. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online.